Muy bien, mientras estamos regresando a sus asientos, tenemos los últimos saludos. Queremos dar la bienvenida a todos, alegre de que estén aquí. Estamos motivados de poder que estén con nosotros si no saben nada acerca de la iglesia City Line Church. Es un lugar para descubrir y seguir a Jesús. Estamos contentos de que se encuentren aquí en esta aventura con nosotros. Si no he tenido la oportunidad de conocerlos, mi nombre es Jack, soy uno de los pastores aquí. Probablemente el día de hoy un amigo o un familiar los invitó a la iglesia o simplemente vinieron y conocieron la iglesia. Quiero conocerlo. Estamos alegres de que estén aquí. Queremos que se sientan cómodos en casa. Queremos agradecerles porque pasen tiempo con nosotros el día de hoy. Antes de ingresar de lo que queremos hablar el día de hoy, solamente quiero saludar y agradecer tanto porque esta semana fue la semana uno de los grupos comunitarios. Todos los que se presentaron en los grupos comunitarios esta semana, queremos aplaudirlos. Buenas cosas pasaron, escuchamos muchas cosas, buena retroalimentación también, cosas divertidas, personas interactuando y se reunieron las próximas semanas estas ideas de los almuerzos de grupos. Bueno, de hecho ahora puedes ir a grupos de iglesia. Algunos lo hicieron y solamente quiero agradecer por hacerlo. Los demás, eso es lo que sabemos de ustedes, se enlistaron, pero la parte de aparecer, pues no se cumplió. Lo único que quiero decir es que Dios sabe que no vamos a ir detrás de ustedes, pero claro, los vamos a motivar siempre, que no es tarde, claro, ser parte del grupo, si se enlistaron y se abrumaron al final, algo pasó de emergencia, pues podemos, o cualquier cosa que haya pasado, no queremos dejar de invitarlo a que lo intentes esta semana y tomes un siguiente paso en ser parte de los grupos comunitarios. Suficiente con eso. El día de hoy quiero ingresar y hablar, a tomar un poco y hablar de una serie de conversaciones que nosotros hemos tenido en las últimas semanas. De hecho, esta es la semana número 6 de la que estamos hablando de esta idea, la idea de los unos con los otros, una serie que decimos será nuestro enfoque y nuestra práctica y vamos a ingresar y tratar de entender lo que Dios quiere para relaciones sanas y cómo se ve en términos de nuestras relaciones y nuestras dinámicas, nuestras familias y también nuestras familias extendidas de lo que está pasando en nuestro hogar y también nuestros amigos que en los ambientes diversos en los que nos encontramos, en espacios compartidos, las relaciones íntimas. Lo que sabemos es que la Escritura nos escribe mucho acerca de las relaciones. De hecho, la palabra los unos con los otros en el Nuevo Testamento solamente es una sola palabra en griego, y esta palabra en griego solamente describirá cómo esta comunidad de seguidores de Jesús viven su vida a diario en relación de los unos con los otros por Jesús, porque están siguiendo a Jesús y la forma en cómo se están relacionando en relaciones, la forma en cómo estamos interactuando es volverse más diferente de cómo estaríamos influenciados con una relación a nuestra familia de origen o la sociedad actual o las construcciones actuales. Entendemos que descubrimos en las relaciones son el contexto primario de nuestra vida y que tanto tú como yo estamos diseñados a las conexiones y la influencia y las relaciones también están dentro de las más cruciales. Lo que decimos en un mundo que al parecer se ha vuelto cada vez más solo y desconectado en un mundo que muchas veces cambia esta idea de conectividad por comunidad auténtica, en un mundo de relaciones y patrones y rupturas, cómo nosotros vamos a hacer las cosas diferentes, cómo nos permitimos que Jesús puede invitarnos, a enseñarnos, a presentarnos formas saludables de avanzar en las relaciones, cómo vivimos y podemos honrar a Dios con los unos con los otros, con el mismo tiempo tratamos de fortalecer en Cristo. Hemos dicho siempre que comienza con nosotros, no es acerca de ellos, sino de lo que están haciendo y lo que hicieron para otros y lo que queremos cambiar en ellos. Le pedimos a Dios qué es lo que queremos que haya para nosotros, qué es lo que quieres que yo sepa, que entienda y qué son las cosas que tanto tú como yo me estás motivando y guiándome a volverme uno que pueda buscar una forma que pueda honrar a Jesús. Si no estuvieron con nosotros las próximas semanas, identificamos muchas cosas, las comunidades auténticas, las comunidades bíblicas y cómo se ve eso y cómo eso exactamente es y cómo y cuál es el llamado a Jesús. Pero me encanta que la última vez hemos tratado de cambiar un poco cuáles son las partes prácticas y las manos de la idea de poder entender que si nosotros vamos a vivir en comunidad, la comunidad no solamente sucede uno, de hecho debe construir una comunidad auténtica. Cómo uno construye comunidades auténticas viene con un compromiso y sostenencia. No solo viene sino con una gran cantidad de vulnerabilidad. Tenemos que elegir ser vulnerable y por ende nos encanta cómo nos da la actual y la escritura misma, donde más de cientos
del llamado a Jesús mientras nosotros nos relacionamos con cada uno de nosotros. Era solo una captura de pantalla, pero también nos ayuda a reorientar una forma como nos conocemos y me encanta que la semana pasada sucedió con estas relaciones y estas dinámicas interesantes, porque nuestras relaciones son tan complejas y la probabilidad es que tiene que ver con tu fruta. Muchos dirán con tu fruta. Quiero que regreses en línea y puedas darle seguimiento a eso por lo que ella hablaba, era tu familia de origen. Es evaluar y entender lo que hemos haciendo de construcción, lo que hemos sido demandados y que nos ha formado, la forma en cómo nos reunimos con nuestros padres y por encima de eso. Y creo que eso trajo muchas emociones, trajo también muchos pensamientos para procesar y todas esas emociones y no podemos alejarnos de esos. Por muchos años hemos sido parte de esta idea de espiritualidad y cómo podemos continuar alejándonos de nuestras emociones y también de una forma segmentarlos como que no existen y no son reales, pero a la vez somos dueños, los traemos ante Dios. Y esto es lo que está pasando en su vida, en nuestras vidas. Nos lleva a una realidad importante con eso, porque si tomamos notas el día de hoy, esto es lo como queremos entender y tener frecuencia, porque es difícil para un seguidor de Jesús estar espiritualmente maduro mientras permanecemos inmaduros. En otras palabras, salud emocional y madurez emocional son inseparables. No puedes separarlos. No es como que yo voy a hacer uno con el otro. No puedes caminar con idiomas y problemas si no puedes estar emocionalmente maduro. Hay, eh, Hay peligro en todo, claro, pero lo que queremos es entender que los dos son inseparables y queremos cambiarnos y ser muy útil el día de hoy, como también ser muy práctico, pero al mismo tiempo, aunque sea práctico, quiero retarnos el día de hoy de lo que vamos a hablar no va a ser difícil, no simplemente va automáticamente, va a llegar a suceder. Quiero comenzar con esta ilustración básica de Teodoro Dostoyevsky. Escribió un libro llamado Los Hermanos y el Parlamento. Estos nombres rusos son difíciles, déjenme decirle. En esencia, nos dice una historia que sucedió entre una mujer saludable y también un monje. Esta mujer le habla cómo ella puede encontrar y saber que Dios llega y existe, y el monje le dice que realmente no hay ninguna explicación o argumento que no pueda lograr este entendimiento. Lo único que puedes hacer es la práctica de amor práctico, la práctica del amor práctico. La mujer luego confiesa al monje que muchas veces sueña con una vida que está devocionada a amar al servicio a otros que son los más vulnerables y en necesidad. Es el sueño de dar todo su bienestar y todas sus posesiones para poder vivir en pobreza absoluta, sirviendo a los pobres y a esos en necesidad. Luego comienza a pensar más adelante qué tan mal agradecidos son personas diciendo que probablemente la sopa donde sirve no era tan caliente o que el pan no era muy fresco o que la cama era muy dura, etcétera, y confiesa que no podía permanecer cierta ingratitud. Por ende, su sueño de servir a otros lentamente se va desvaneciendo, donde nuevamente nos deja que sin duda alguna existe un Dios. Con esto el monje responde y dice, amén, y la práctica es una amenaza comparado con los sueños y el amor. Quiero pausar por un momento y que eso pueda permanecer en tu mente. Por un momento, la idea del amor y la práctica es drenante en comparación al amor y los sueños. Siempre tenemos una idea de lo que Dios debe ser y qué es lo que buscamos y cómo queremos que el amor se ve en nuestra vida. La escritura nos dice mucho del amor, por ende, tienes tu Biblia. Si tienes tu Biblia, vea Mateo 22. Mateo va a estar en el lado derecho en el Viejo Testamento, en la primera de las cuatro, en Mateo capítulo 22, para darle una idea de lo que está pasando. Jesús está siendo, pues, está mandado por una ley de Moisés, entendiendo que la ley del Viejo Testamento, no solamente por sus mandamientos, pero en ese tiempo para Jesús, hay más de 600 mandamientos. Y con más de 600 mandamientos, estas leyes y estos expertos le piden a Jesús una pregunta. Él quiere saber cuál es el mandamiento más importante. Por ende, en esencia, Jesús viene y lo desglosa y nos da un resumen
de toda la ley y también todos los beneficios, todo en el Viejo Testamento. Si están dudando en leer el Viejo Testamento porque no están seguros qué está pasando, entiendan que Jesús viene y lo desglosa para nosotros cuando nos describe de esta manera. Jesús, a su respuesta en el versículo 37 de Mateo 22, nos dice: ama a Dios tu Padre con todo tu corazón, con toda tu alma y también con toda tu mente, ya que este es el primer y el mandamiento más grande. Continúa en el versículo diciendo que el segundo es lo mismo: ama a tu vecino como a ti mismo. Toda la ley pertenece a estos dos mandamientos. Jesús viene y toma otro momento donde estos expertos lo iban a identificar de una u otra forma y Jesús simplemente responde con el resumen de toda la enteridad del Viejo Testamento. ¿Y cómo lo hace? Jesús le revela a Dios su corazón y sus intenciones para que nosotros, como su humanidad y su creación, podamos lograrlo. Entendemos que el centro de Jesús y sus enseñanzas y todo el punto de la vida que está siguiendo a Jesús, todo es acerca de amar a Dios y también amar a otros. Ahora, quiero hablar y decir y comenzar hablando de esta forma. Quiero hablar de que la probabilidad de que la mayoría de nosotros en el salón, esta no es la primera vez que escuchamos en este pasaje. De hecho, si hemos ido a la iglesia, podemos decir que por encima de 2 meses, esta no es la primera vez que lo escuchamos. Todos tienen una versión y un entendimiento de esta idea de lo que es amar a Jesús. De hecho, lo separamos y lo entendemos como Dios y amar a otros, para que nadie pueda negar eso de forma teórica y podamos entenderlo. De hecho, lo que muchas veces se nos olvida es lo que Jesús está tratando de resaltar en la forma en cómo demostramos nuestro amor para Dios, es de hecho la misma forma en cómo amamos a otras personas, que los dos están conectados y no podemos separar el amor de Dios y también el amor para la humanidad que Él ha creado, otra imagen, otra barrera en Cristo. De hecho, en 1 de Juan 4 era un seguidor de Jesús, uno de los discípulos de Jesús y los amigos más cercanos de Jesús. En primera de nos dice que el amor viene de Dios y entendemos que viene de Dios porque si nosotros lo entendiéramos de mejor manera, Dios nos dijera que Dios es amor. Cuando uno entiende que Dios es amor y que el amor viene de parte de Dios, el amor por el cual tanto ha venido nos debería adherir, nos debería comprender y nos debería permitir, empoderándonos a de hecho amar los unos a los otros. Nos dice que esos que trabajan en conjunto, y esto es lo que yo sé de la humanidad, nosotros de hecho decíamos eso, nosotros de hecho quisiéramos eso. Pausemos por un momento y pueden imaginarse con los veranos, las vacaciones que vienen porque están por venir. En noviembre está por la esquina, tenemos Navidad y estas cosas donde muchas veces estamos buscando, hasta pues queremos que estar con la familia, porque muchos no hemos visto desde las últimas vacaciones y una razón. Quiero que se imaginen antes de salir con todas las dinámicas familiares complejas que existen en nuestras relaciones familiares y entender que por el amor de Dios que existe dentro de nuestras dinámicas familiares, pues hay una disputa maravillosa entre los unos con los otros que simplemente hace que todo sea más fácil y que todo se está llevando, todo el mundo, que nadie está enojado a nada y que tampoco tienen temor de estar presente de lo que puede decirse de ellos. ¿Se imaginan cómo sería eso? Todos teníamos sueños y desearíamos y esperanzas y quisiéramos eso tanto en nuestra iglesia y absolutamente lo queremos cuando vamos a grupos comunitarios, ¿no? Estamos esperanzados de que las personas con las que no queremos estar en grupos comunitarios no sean instaladas para nuestro grupo tampoco. Y lo diré con lo que dicen ustedes. Está bien. Decíamos que todo lo tendremos resuelto, pero entendemos que eso no es fácil, es difícil. ¿Por qué? Porque mientras podemos creer esta idea del amor de Dios y de otros de forma teológica, o para algunos de forma teórica, esto es lo que entendemos, que las relaciones tienen la probabilidad de traer todo lo mejor para nosotros. No podemos negar eso, porque las personas son personas y el salón está lleno con personas imperfectas. Decimos que City Line Church es el lugar perfecto para personas imperfectas. O digamos a las personas que no encuentran la iglesia perfecta porque la iglesia está llena de personas imperfectas. Tú y yo somos el problema, pero aún así nunca pensamos que somos el problema. Dios nos llama a que comencemos con nosotros, porque lo que aprendemos es que la práctica del amor es una amenaza en comparación con los sueños, que mientras nosotros tenemos sueños de este tipo de amor, rápidamente entendemos que no es así de fácil y por ende hay raíces arraigadas. Y una de las razones por las cuales nosotros no sabemos cómo nosotros podemos navegar relaciones es porque nunca
amamos bien. Pensamos que probablemente no tengamos a alguien que nos pueda identificar o que el amor se presentaba y realmente de formas no saludables, la forma en la como creíamos o experimentábamos, porque probablemente seguimos aprendiendo el tipo de amor que Dios nos dio. Y probablemente, pues, hay cosas que completamente no entiendo, no sé si estoy listo, si puedo recibir el tipo de amor, porque ¿quién realmente ama de esa manera? Entonces, no es fácil entender, y esto es lo que pasa en nuestras relaciones. Tendemos a aplicar a verdades bíblicas con las cosas que hemos aprendido inconscientemente mientras crecemos y pensamos y queremos que lo abordemos. Quiero dar ejemplos, porque ¿qué estoy diciendo? Para muchos que aplicamos a la verdad bíblica con las habilidades de relaciones que inconscientemente aprendemos mientras crecemos. Otra forma que podemos entender es cuando Jesús puede vivir en nuestro corazón mientras hemos dicho sí a Jesús, aceptamos a Jesús en nuestra vida, queremos una relación con Jesús, pero aún así de la misma forma, eso falla en la familia de origen. Todas esas cosas que hemos aprendido creciendo, todas esas cosas que hemos visto, observado, procesado, y las formas en cómo responden, reaccionan y cómo se le enseñan, la forma en cómo hicieron sus relaciones, de hecho, eso nos afecta, pero aún así nosotros seguimos a Jesús. Por ende, lo que hacemos es tomamos la verdad espiritual, que es una habilidad. La pregunta es cómo eso se miraba en sus familias de origen, donde aprendieron a hablar de la verdad. Para muchos de nosotros, hablar de la verdad del Señor tenemos la oportunidad de hablar en duelo, en formas abruptas de con quien sea que necesite entender la verdad. Nunca se nos ha enseñado que la equidad de género y de relación es importante. Desconocer su historia antes de comenzar a atacar cuando lo que necesitan saber. ¿Que hemos aprendido? Lo hemos aprendido de nuestras familias de origen, lo que fue modelado por nosotros. ¿Y qué pasa? Hablamos la verdad de muchas formas y la verdad sin gracia. ¿Por qué? Porque si era un pato, yo voy a ir detrás de él, lo voy a decir cómo es, porque tengo el derecho a decir cómo es, cómo hemos aprendido eso y es lo que nos dice la escritura. Otros hemos visto una dinámica totalmente diferente. Hablar del amor y hablar significa en nuestra dinámica familiar el chambre. ¿Por qué hablamos del chambre? Pues porque nosotros no hablamos a las personas que realmente tenemos el tema y de hecho necesitamos hablarlo, sino que es mucho más fácil hablar con ellos de personas que no tienen y la verdad que necesita. Y no piensa que está mal, no piensa que está mal, no estoy diciendo la verdad, solo estoy diciendo la verdad, ¿correcto? Que aprendieron ahí. Y esto es lo que la escritura nos dice. Esta es otra verdad bíblica, aplicamos la verdad de las tomas de decisión, el hecho de paz basándonos en lo que hemos heredado, con lo que hemos crecido. Y esto es lo que habla de la paz, que decidimos hacer ciertas conversiones, no llegaremos a esos espacios ni hablaremos de eso. No lo hablaremos ni lo abordaremos. Sí, tendremos o podremos tener conversaciones, pero vamos a elegir omitir ciertas cosas durante el proceso. Nunca vamos a acercarnos a hablar de esas cosas porque no quiero abordar esos temas, porque yo no abordándolos es mi forma de mantener la paz. Jesús nunca nos llamó a mantener la paz. Jesús nos llama a hacer la paz, a ser creador de paz, y uno totalmente es diferente. Hablaremos más en las siguientes semanas. Por ende, es difícil para nosotros entender dónde aprendimos los conceptos de las relaciones entre nosotros. Este es otro, y le voy a dar el siguiente. Aléjense de toda amargura, todo enojo, o también nos dice, agarren su corazón para el bienestar de su vida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos cortando las vidas de nuestra vida, alejándonos, cancelando personas, alejándonos, bloqueándonos en redes sociales. La gran pregunta es, ¿eso significa eso? Y muchos dirán, sí, eso, a eso nos referimos, porque no puedo ver cosas más, como que estoy abrumado de eso, y las fronteras es algo importante porque así sucede en las mismas relaciones, pero de repente vamos de forma inmediata y podemos omitir las personas y podemos ir alejándonos de las conversaciones donde aprendimos esas cosas, es la gran pregunta. Que digo que al final del día nos deja con la oportunidad de poder realmente inclinar y vivir bajo la teología de las relaciones que se acercan a Jesús, a cosas que se acercan como amar a Dios y a otros. Al final del día nos volvemos diferente a la cultura a nuestro alrededor, haciendo lo mismo como nuestra cultura tiene para nosotros y realmente tenemos que preguntarnos, ¿esto es lo que Jesús tiene el llamado para? ¿Qué hacemos en esas situaciones? Quiero sugerir el día de hoy y en los próximos momentos que tengamos nosotros juntos que necesitamos desarrollar las habilidades de relación saludable. Quiero hablar de dos cosas importantes y de prácticas y de habilidades, pero nuevamente no creo que serán fácil. Sin embargo, creo que tienen que estar listas.
Y quiero que entendamos que estamos hablando de esto el día de hoy porque la meta es vivir de la teología del amor los unos con los otros, para inclinarnos también a lo que nosotros realmente nos reposicionamos, nosotros reposturamos hacia el camino de relacionarse con las personas, la forma en cómo lo vamos a desglosar. Voy a sugerir dos cosas que debemos de tener. Tenemos que decidir estas cosas, tenemos que elegir, tenemos que detener, elegir. Todos tenemos que decir, tenemos que detener. Hay dos cosas que yo quiero sugerir donde debemos comenzar, donde realmente deberíamos comenzar. ¿Están listos? Probablemente tomaremos notas y puedan escribir ciertas. Esta es la primera de las cosas de las que quiero hablar. Estoy hablando de relaciones prácticas, dos cosas de las cuales tenemos que tener. Nuestra primera, debemos de dejar de leer la mente y saltar a conclusiones o saltar o asumir o dejar de asumir, dejar de leer las mentes y dejar de saltar a conclusiones. Ahora esto es lo que quiero que hagan. Tomen una ilustración de esto para que claramente entiendan de lo que estoy hablando. Voy a dejar esto de esta manera para que podamos procesar esto juntos. Y en los próximos momentos va a haber un video que se presentará. Van a haber dos cosas sucediendo simultáneas para que el lado izquierdo y derecho pueda verlo. Y mientras, yo solo quiero que lo observen y tengan un ojo por un momento. Sé que están tomando notas y están tomando nota. Solo quiero que miren este video en la pantalla para nosotros. Y mientras corre este video, este es un experimento que pasó en 1944 de los psicólogos Fritz Heider y Mary Ann que conducieron este experimento en comportamiento humano. Las personas les pidieron que vieran esta película y los citaron que describieran qué es lo que estaba pasando. Ahora, mientras ustedes ven esto, puedes claramente ver que hay dos triángulos y un círculo moviéndolos, una superficie delgada, incluyendo un- una puerta, una contracción en el costado, abriendo y cerrando. Ahora, cuando las personas le pidieron qué es lo que estaba sucediendo en la película, detrás de todas las pruebas que vieron en la película, solamente había una prueba que podía escribir la película por lo que era, y eso es formas geométricas moviéndose a lo largo de la pantalla. Todos los demás que vieron eso por la primera vez, incluyéndome cuando lo vi, e incluso la mayoría de ustedes son honestos en este momento, ¿qué hacemos? Nos hacemos una historia elaborada tratando de encontrarle sentido a lo que estamos viendo. Para muchos de nosotros podemos decir, bueno, el triángulo grande obviamente está haciendo malo con el triángulo más pequeño y está intentando robarse los círculos. De otros dicen, bueno, ¿sabes qué? Esta es una historia de un padre muy enojado que confronta al novio de su hija que no le gusta, pero él simplemente tiene que estar con él. Entonces viene y es más inteligente y los dos se van y toma su frustración en la casa. O probablemente no quiero alejarme de todo porque no quiero que el pastor Jack me ponga para algo de lo que más tarde me voy a arrepentir. Entonces me voy a salir de esta situación. Pueden ver lo que estoy pasando, que estoy diciendo. Digo que en vez de ver esta película por lo que es, eso es lo que tendemos a hacer después. Tendamos a imaginar humanos con vidas complejas y cuando hacemos nuestras propias narrativas con el propósito de hacerle sentido a lo que estamos viendo. ¿Cuál es el punto de esta ilustración? El punto de esta ilustración es que tanto tú como yo, por naturaleza, no somos personas que narramos y contamos historias. No podemos evitarlo, está en nosotros. La interpretación y navegamos el mundo por las historias que nos decimos nosotros mismos, sucede sin que nosotros sepamos y muchas veces es automático, muchas veces es sutil, inconsciente y las cosas que nos decimos nosotros tienen impacto en nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestra forma de ser. ¿Cuántos de ustedes, no sé cuántos de ustedes realmente alguien se enojó al inicio del triángulo grande porque está empujando al pequeño? No. Nosotros hacemos estas historias cuando las experimentamos y las sentimos y asumimos de cierta manera y nos decimos a nosotros una forma, hacerle sentido al mundo, que quiero ser honesto con ustedes, es maravilloso y muchas veces es útil, pero quiero decir que a la vez es una de las razones primarias por la cual tenemos tantos problemas en nuestras relaciones. Una de las razones primarias por la cual hay tanta tensión y tanta frustración en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque quiero que piensen en esto por un momento. Muchas veces leemos la mente de las personas y interpretamos porque alguien nos quedó viendo como pensó o los malinterpretamos y contamos historias del por qué a alguien no le gustó nuestros puntos, nuestras cosas que hicimos y subimos a redes sociales, o hacemos ciertas historias, ideas en nuestra mente de cómo alguien realmente no nos envió un mensaje de texto nuevamente cuando pensamos que deberían de hacerlo. Seamos honestos por ahora, si hacemos esto con nuestra dinámica familiar, lo hacemos con nuestra esposa y lo hacemos con nuestros
compañeros, nuestros grupos militares, incluso con nuestros líderes de iglesia. Tendemos a hacer estas narrativas y muchas veces, no sé si alguien ha estado, estamos viajando y tenemos que estar y las personas están, la persona enfrente es obvio, no escribe tan rápido ni tampoco maneja como tú tan rápido. Obviamente están aquí simplemente disfrutando el día. Nadie le importa y nos frustramos y queremos cambiar de carril. Alguien fue al mall y solo observó a la persona y se invitan esas historias y dirán, bueno, esa persona está en problemas. Pueden ver la forma en cómo lo quedó viendo a él. No, él no va a regresar de eso. No sé qué pasó, pero fue malo. Ustedes van a entender cuando automáticamente hacemos esto una y otra vez. Cuando sabemos historia, lo que tratamos de entender es que nuestra y nuestra forma de pensar nos lleva a falsas interpretaciones que nos lideran a conclusiones equivocadas. Y las asunciones equivocadas y las conclusiones también que son tan dañantes a nuestras relaciones, que es una asunción, una definición, de una interpretación, una idea de la persona de lo que alguien está intentando o haciendo. ¿Entendieron? La idea de las personas, lo que las personas están sintiendo y la realidad de nosotros es que nosotros nuestras interpretaciones nos llevan a conflictos innecesarios, ansiedades y preocupaciones y al final del día relaciones rotas porque nunca clarificamos la interpretación que tenemos para hacer o si ver si es verdadero o falso. Al final del día hacemos barreras invisibles para alejar personas y lo peor que todo en ese proceso alejamos el trabajo de Dios en nuestra vida. De hecho, empujamos a Dios de la imagen. Mm, Le ponemos su espíritu en trabajo con nosotros y el peligro que muchas veces se encuentra en nuestras interpretaciones es que muchas veces si no somos cuidadosos nos sentimos más cómodos con nuestra interpretación que con la verdad. Muchas veces nos gusta la falsa realidad que hemos creado a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque sirve en nuestra agenda, en nuestra forma y nos hace sentir cómodos de una forma. La pregunta que tenemos que hacer es la entender y interpretar la verdad. El entendimiento de tomar una decisión para que dejemos de leer la mente es para clarificar lo que otra persona está pensando en vez de asumir que uno ya siempre sabe, en vez de realmente asumir que lo tenemos todo resuelto. De hecho, el libro de Proverbios realmente es un libro muy interesante porque nos da sabiduría práctica de esta idea de entender y no saltar a conclusiones equivocadas cuando realmente tener e identificar. Si no tiene la Biblia, uno va a Proverbio y en medio de su Biblia, si quieren guardar el mensaje, en Proverbios capítulo 18 quiero identificar esto para ustedes y van a entender hacia dónde vamos con esto. Las personas encuentran placer en entender e identificar solamente sus propias opiniones. ¿Alguien más? ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Conoce? No es el punto. No traten de señalar a nadie, ni mucho menos, pero no es el punto, iglesia, pero entienden su propia independencia. En Proverbios de responder antes de escuchar es falso. Alguien tiene las palabras que salen de su boca y salen de su propia boca y de repente dicen que no puedo alejarlo. Nos mintieron acerca de eso, ¿correcto? Porque conocemos las palabras y estas cosas que dicen dejan un impacto mental que estamos recibiéndolo. Y para poder responder antes, en Proverbios, en parte de versículos lejos, el corazón del que discierne tiene los conocimientos que se alejan del Señor. Alguien que realmente quiere discernir, alguien que realmente quiere ser sabio, alguien que realmente quiere crecer. De hecho, está intentando buscar clarificación de lo que está pasando en la vida. ¿Por qué es tan importante? Pues creo que en el libro de Éxodo nos da realmente una imagen más clara de que el Viejo Testamento, por algo fascinando que está pasando en su vida, es que Dios está haciendo algo maravilloso y le estaba entregando, liberando la esclavitud. Muchos de nosotros en Éxodo y en capítulo 20, nosotros encontramos los 10 mandamientos y este entendimiento de la vida de la comunidad de Dios. Así es como nosotros vamos a comenzar a actuar con Dios y también los unos con los otros. Y el noveno mandamiento también estamos por medio del todo y llegamos al noveno. Y esto es lo que el número 9 nos lee en Éxodo capítulo 13. No debemos dar testimonios falsos en contra de tus vecinos.
Uno no debería dar falsos testimonios en cuanto a sus vecinos. Déjeme explicar y darle un poco de contexto. Cuando Dios estaba trayendo a las personas de años de esclavitud en Egipto y entender lo que Dios estaba haciendo, Dios físicamente los trajo de Egipto y ahora una vez que Dios los trajo físicamente de Egipto, Dios estaba trayendo, alejándolo a Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas veces uno tiene que remover comportamientos y hábitos malos con el propósito de redireccionarnos y también llevarnos y podamos continuar a la transformación en quien estamos creados a ser? Reformar a las personas y esa nueva comunidad de lo que Dios estaba haciendo para poder entender y encontrar una forma y la relación con Dios también relacionado con las otras personas. Y Dios provee dirección por esas nuevas comunidades y cómo deben tratarnos. Les dio los 10 mandamientos, que era fascinante si lo lees. Notarás que los primeros 4 mandamientos, de hecho, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entender que es nosotros y Dios. Y el último set es acerca de nuestras relaciones con otras personas. Cómo nosotros luchamos y vivimos hasta poder llegar a lo más imposible. El corazón de lo que está sucediendo y un esfuerzo de poder explicar quiénes somos y entender que este noveno mandamiento que uno no debe encontrar entre falsos declaraciones nos da la realidad que para comunidades viables todo va a depender en talento verdadero. Por comunidades saludables siempre va a depender del, y esto es de la misma realidad de lo que realmente está sucediendo y lo que significa que tengamos un falso testimonio. Si no quita las palabras, solamente los dejaré la declaración y entender a las demás personas. Un poco explicatorio por sí mismo nos dice que tenemos que traer con un poco de calor y comprender lo que nos dice Dios. Este mandamiento nos dice cuando nosotros demos un testamento, un testimonio a otra persona o cuando hablemos de otros, las personas que Dios creó, debemos resistir a cualquier tipo de distorsión de la realidad. Tenemos que resistir, alejarnos de esa interpretación que tiene cero validez. Eso es acerca de hablar de la verdad de otros, no es o fabricar narrativas que nosotros no tenemos ningún verdadero entendimiento de la verdad. Muchas veces llegamos a conclusiones cuando hacemos diferentes puntos de vista por la historia que hemos creado y esto es lo que sucede. Creemos y decimos una verdad, una mentira de otras personas que los están condenando a ellos y los vuelve a algo o a alguien que no es. Y sucede una y otra vez, llevando falsos testigos. Y nos dice en Pedro que cada vez que interpreto a alguien sin confirmarlo, me encuentro en riesgo por creer una verdad, una mentira de esta persona. Mi interpretación es que simplemente está un, en no presentar una realidad, porque no he presentado a mi propia interpretación de la otra persona. Es muy posible que yo crea que estoy creyendo algo que no es verdadero y haciendo testigos falsos en contra de mis vecinos, especialmente a esta tentación cuando los otros me han escuchado o me han decepcionado. Eso también lo hace muy probable que pueda alejar mis interpretaciones a otros. Cuando nosotros intercambiamos la realidad por una creación mental o una interpretación diferente, entramos a un mundo contable y para ese punto excluimos a Dios de nuestras vidas porque Dios no existe por afuera de la realidad y de la verdad. También tenemos relaciones creando confusiones y creo que es una declaración poderosa cuando creamos estas historias alternativas, historias que no tenemos separación o tienen verdad absoluta, sino que excluimos a Dios de su vida, porque Dios no puede existir afuera de la realidad. Y cuando nosotros excluimos a Dios de nuestra propia realidad, ¿tienen que nuestra relación sufre no solamente nuestra relación con Él, pero con ellos mismos? ¿Por qué? Porque las malas interpretaciones rompen relaciones, afectan, las malas interpretaciones son masivas y por ende y las personas entienden y se alejan de su trabajo, internalizan malas intenciones cuando pueden entender el afecto físico. De hecho, pierden el sueño o hacen decisiones irracionales y no creen porque estas interpretaciones que están, y quiero ser honesto con ustedes, estoy viendo mi propia vida y solamente no quiero dejar de ser cuidadoso porque quiero estar presente con las personas, porque quiero ser honesto con ustedes.
Cuando nosotros comenzamos esta serie, comenzamos a decir cuántos de ustedes están afectando sus relaciones y nadie levantó su mano, ¿correcto? Pero ya sea esta serie, otra serie o tres series atrás, si yo tuviera $1 por cada vez que alguien se presentara conmigo y dijera, creo que estás hablando acerca de mí hoy, yo pienso que era la única persona en el salón y tú me estabas hablando y eso es lo que quiero hablar. Si mi esposo te dijo lo que estoy hablando o esa situación sucedió y si tuviera $1 por cada vez, estaría comiendo muy bien. Pero esta es la realidad, porque nosotros confiamos en quién es Dios y quién va a ser Dios. Debemos entender que lo que sea que se predique, sea yo, el pastor Troy o quien sea, en nuestro equipo de comunicación, la realidad es que si nosotros estamos confiando en el Espíritu Santo que nos está liderando y es el Espíritu Santo que nos da, no tus pastores, es el Espíritu Santo que te reta, es el Espíritu Santo que hace algo maravilloso en nosotros que nos cause a pensar y puedes culparlo en tus pastores y también puedes culparlo porque tú eres el que dio el mensaje y está bien. Pero nosotros te trataremos de regreso a Jesús y a la Escritura y contarte para que puedas continuar con eso un poco más adelante y puedas ir orando de eso y pedirle a Dios si puedes contarle a Dios más cosas y no solamente empujarlo de eso y sentir que uno está saliendo, solamente voy a empujarme de la mesa, quiero que se inclinen y digamos, cuando hablamos de mi propia vida, el mensaje y la relación y tener la experiencia de toda mi vida y entender un tema de interpretación, ya sea no haya una mala interpretación diferente o interpretaciones que no fueron verificadas, ya sea soy yo, otra de otra persona, las interpretaciones que nunca se presentaron en y reconocer que esta es la historia en la que siento que yo digo, es la narrativa en la que siento que tengo, podemos hablar de eso, hay alguna verdad acerca de eso, y si esta narrativa que tengo, la historia que tengo, esto es lo que yo quiero hacer, quiero proveerles el espacio, también quiero darles la gracia y diferente, si lo molesto, no veo claramente o lo opuesto de eso. Y eso es lo que siento. Siento que estoy discerniendo y no sé qué hacer. Lo debo entender y probablemente pueda verificar que eso es verdadero. De otras maneras, tenemos que tener esta interacción con otros, porque la historia que nosotros nos decimos son increíblemente importantes. No podemos alejarnos de todo lo que Dios ha creado si nosotros vivimos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús, Él y su reino no puede seguir, porque el reino de Dios solo se permanece en la verdad y entender que Dios y su verdad y el lugar donde podemos vivir nosotros mismos es el grado en que nosotros podemos vivir con la misma libertad. La escritura nos dice que es la verdad de Dios y entender de quién eres tú y esa verdad que realmente nos libera, que nos provee la libertad por lo que Jesús ha hecho. Por ende, un principio básico de manejar en las relaciones es nunca asumir que cuando otra persona está pensando o sintiendo, tenemos que verificar también los hechos. ¿Qué dices, Pastor Jack? Dices que para que yo pueda tener relaciones fuertes, pues nos estoy invitando a que puedan considerar y se detengan a hacer eso. Dejen de leer la mente y dejen también de leer las interpretaciones. En contrario, les invito a que consideren un diferente enfoque y que lo lleven de una manera diferente y se detengan a hacer las cosas y comiencen a hacer cosas. Quiero que dejen de hacer cosas que yo creo que van a cambiar la forma en cómo nos relacionamos los unos con los otros. ¿Cuáles son esas dos cosas? Eso quiero motivarlos el día de hoy, porque quiero que comencemos a tener conversaciones y comencemos a clarificar expectativas. Dejemos de tener conversaciones y comencemos a clarificar las expectativas. Desde que las personas son complejas, pues solamente las relaciones y serán complicadas y por ende, y crear las expectativas y es tan vitalmente importante. Esto quiero hablar de las conversaciones, quiero darles una interpretación para que puedan entender por qué es tan importante y luego quiero definirlo. No digo nada malo acerca de esto, sino que quiero que seamos condescendientes de ninguna otra forma. Solamente quiero que seamos honestos. Cuando hablamos de conversiones, quiero que sepan el tipo de conversiones a lo que me estoy refiriendo. De una época tecnológica en la que nos encontramos hoy día, quiero clarificar que las conversiones no suceden, en mi opinión, por medio de correo, por medio de mensaje de texto, por medio de Messenger, por medio de DM o cualquier tipo de herramienta tecnológica. Eso es lo que quiero decir y simplemente puede ser obvio, pero en los casos de que no sea, para nuestros tiempos y propósito, aquí en la iglesia Cityland Church, las conversiones siempre van a ser reales, en vivo, en persona, con palabras que vengan de los humanos. La inteligencia artificial no puede participar en esto.
significa que tanto tú como yo debemos hacer el trabajo. Tú y yo tenemos que hacer el trabajo. De hecho, tenemos que verbalizar esto y hablar de esto. Y esto es lo que quiero que hablemos de las conversaciones. Entiendo que las conversaciones son difíciles y que las conversaciones son complejas. Creo que afuera del temor de que muchas personas digan que de hablar en público es su peor situación es difícil y es difícil para muchos de nosotros y así y al parecer es. De muchas veces esta idea de las conversiones y el disconfort que se presenta, el saber que tengo que entender las conversiones, especialmente cuando sentimos que la conversión puede ser una conversión difícil y es una conversión incómoda. Y eso es lo que yo sé acerca de la humanidad. Cuando las cosas son complejas e incómodas y muchas veces nos convencemos nosotros de que debemos evitar esas cosas. Debemos evitar las dificultades y también las cosas incómodas y el disconfort. Para poder hacer eso, y cuando tenemos la variedad de diferentes excusas o decimos que algo es difícil porque no estoy seguro cómo la otra persona iba a reaccionar y creando una narrativa de cómo iban a reaccionar y regresar a eso, tener una conversación para preguntar eso y otra cosa cuando es verdadero, podrán decir que es intimidante pensar para ellos. El tipo de intimidación y nuevamente quiero decirles que están haciendo una narrativa de otra persona que no existe. ¿A qué te refieres? Digo que solo porque te sientas intimidada por una conversación no significa que es con la persona con la que hablas una persona intimidante. Podemos estar eligiendo una persona intimidante basando en una narrativa, pero nunca de hecho nos hemos sentado a y tener una conversación si eso es verdadero o no. Solamente hemos evitado esta conversación todos en conjunto. Cuando hablamos de conversaciones, cuál es la meta, cuál es el llamado de Dios, y otra forma en lo que puedes decir qué es lo que requiere el amor. Si mi rol es amar a Dios y amar a otros, cuál es la meta de cualquier relación. Si la meta de la relación es vivir una mentira, una narrativa falsa y hacer malas interpretaciones de las cosas, o la meta en cualquier relación es vivir en libertad, porque es en libertad y tener una comprensión clara que nuevamente nos trae de regreso al amor. Y esto es lo que quiero sugerir acerca de las conversaciones, que el amor no se aleja de conversaciones difíciles o incómodas. De hecho, quiero sugerir es entender la tensión de las conversaciones incómodas o discusiones, tener conversaciones difíciles, está asignado al cuidado de otras personas. Nos dice que alguien realmente valora y comprende las tensiones momentáneas y el disconfort por la esperanza del crecimiento, para que nosotros podamos ver algo y poder entender en conversiones incómodas puede ser más fácil y menos estresante, pero las conversiones que nosotros normalmente no tenemos solamente resultan en problemas. Que digo, ser sincero significa en dejar de mantener buenas salud y hacer decisiones intencionales para dejar de leer mentes y poder volver a verificar nuestras interpretaciones y hablar con las personas usando palabras verdaderas en vez de conversaciones y mantener las conversaciones que tenemos en nuestra casa. Tener una conversación es poder elegir la transparencia por encima de todo y evitar siempre todo esto por el amor de Dios. Cuando comenzamos teniendo conversaciones, comenzamos a tener conversaciones y estas son las buenas nuevas acerca de las conversaciones, porque las conversaciones también nos ayudan y entender las expectativas y nos da la expectativa de manejar y nos debe alejar para entender que todos tenemos expectativas. La cosa es que yo encuentro fascinante de las expectativas es que usualmente uno no sabe que uno tiene una expectativa hasta que se va alejando. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Alguien se ha casado los últimos 1 o 2 años? ¿Alguien en el salón? Uno piensa esto será una maravilla y 2 años después dirán, bueno, ¿qué pasó ayer? Todas estas cosas que realmente no funcionaron en esta vida y en otra vida. Es lo interesante de las expectativas que me encanta. Los historiadores Daniel Borstein nos dice que nosotros esperamos que nuestras vacaciones de 2 semanas sean románticas, exóticas y también baratas y libres de esfuerzo. Nos dice que esperamos cualquier cosa, las contradicciones, espacios que son completamente espacios económicos. Es activo y reflectivo y competitivo
y esperamos alejar e ir a una iglesia de nuestra guía y poder guiarnos con el propósito de estar con Dios. Y tenemos personas que nunca han sido maestros de su propio ambiente y aún así nunca han tenido una persona sentido decepcionado a personas que han esperado tanto que el mundo pueda llegar a ofrecer. ¿Y qué es lo que esperamos? Con la brecha que existe entre nuestras expectativas y nuestras pasiones y realidades, comienza primero abordando el problema con las expectativas. Si no abordamos el problema, no hay forma en la que podemos llegar a una dirección totalmente diferente. Quiero comenzar con 4 cosas con las que queremos que nuestra atención esté presente. Primero es eso, voy a ocupar como 6 o 7 minutos, si está bien con ustedes. Simplemente quiero que se queden conmigo. ¿Qué hacemos con esta brecha? Comenzamos con los problemas de las expectativas. Y uno de los problemas de la expectativa es muchas veces la falta de conciencia. Cuidamos con nosotros nuestras expectativas sin conciencia, que en otras palabras tenemos expectativas de otros donde nosotros no sabíamos que teníamos. Tenemos expectativas de otros que no sabíamos que teníamos y por ende no sabemos que las tenemos hasta que al final del día estamos totalmente decepcionando. Y durante el colegio yo tomé la decisión de tomar y vivir con una persona a mi costado, trabajaba a un lado, estaba bien, tenía ayuda familiar, pero pensaba, bueno, yo probablemente quiero estar con mi solo, voy a trabajar con alguien. Hoy me hago esa pregunta todavía, porque esto fue lo que aprendí de la situación, y es porque creo que soy una persona limpia, que muchas veces sentía que mis compañeros también serían una persona limpia, y claro, él se puede estar limpiando y puede estar haciendo, él sabe que no tengo que hacer sus platos y vivimos en este espacio y tienes que limpiar y saben lo que descubrí, que no tiene sentido de limpieza. Y entendía las expectativas hasta que todas las cosas iban alejando y entienden lo que digo. Era una expectativa de conciencia. Salir con personas y nos alejaremos un día y mi expectativa será que vamos a estar con ellos. Al final del día, esa expectativa será que, bueno, no vamos a irnos y alejando. Y no sabemos qué es una expectativa hasta cuándo. Hasta que viene y tenemos una interacción difícil de por qué no se estamos tomando el cheque. A eso me refiero. Yo dejé mi billetera afuera, lo que sea que haya sido, pues entienden lo que digo. Realmente es una expectativa y una conciencia. Y no solamente es inconsciente, sino que de forma irrealística. Muchas veces nuestras expectativas son irreales y son expectativas que están en tu mente y son irracionables y son disolucionables las personas. Puede ser tus amigos, tus grupos comunitarios, tus hijos, tu iglesia, es lo que sea. Son cosas en las que pensamos que porque nosotros ciertamente vemos cosas que son importantes en nuestra vida y claro, todos los demás van a tratar de verlo de esa manera. O decimos cosas como, bueno, claro, cuando le envío mensajes a personas, claro, me van a enviar de regreso mensajes. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que eso es educación, etiqueta. Yo te escribí 20 minutos atrás, tú no quieres hablar conmigo. Y claro, el texto no es hablar, son 20 minutos, ¿sabes lo que hacía por 20 minutos? Y ese es un problema, vamos a asumir muchas cosas y dejar de decir historias, porque tenemos expectativas realísticas del tema. Muchas veces las expectativas no se hablan. No es que no sean realísticas, no es que no estamos conscientes de eso, simplemente nunca lo verbalizamos, no hablamos del tema, simplemente acabamos de pasar y hablamos ni decimos, pero de hecho lo esperamos. Ahora, porque no lo dijimos y lo esperamos, pues esto es lo que usualmente sucede en nuestras acciones. No entendemos por qué las personas no dicen lo que esperamos. No teníamos discusión ni el estándar, que es lo que yo esperaba. ¿Saben a lo que me refiero? Porque probablemente sea un comportamiento pasivo-agresivo. Y hacemos y entendemos porque lo hacemos una vez más. O porque tu socio puede entender por qué andamos destruyendo las cosas y cerrando puertas y hacemos sonidos y les decimos por qué están estresados. Genuinamente creemos en ti, que tenemos expectativas que permanecen sin libertad. Muchas veces sucede, muchas veces en los contextos de matrimonio. Pasamos al matrimonio y pensamos en esas cosas y saben lo que aprendemos con todas esas expectativas de nuestra infancia.
Bueno, mi madre hizo esto por nosotros y claro, mi esposa va a hacer eso por nosotros. Ella conoce bien esto. No, no conoce. Ella creció en una dinámica totalmente diferente que tenía diferentes dinámicas involucradas y si no ha hablado de eso o ese tipo de cosas, pues crea tensiones y el matrimonio al final de muchas veces crea expectativas en las que no son completas. Tenemos expectativas de otros que no estuvieron de acuerdo, otros tenían expectativas de nosotros en las que no estábamos de acuerdo. ¿Saben cómo tienen esas invitaciones en Facebook a las fiestas de las personas que quieren saber si está bien, si está mal, probablemente sí o no? Y están tratando de planificarlo, pero al final del día creo que cuando lo enviamos, todos entenderán. Claro que lo comprenderán. Cuando una fiesta viene y por cualquier razón que no pudieron entenderlo y lo ven la próxima vez y están alejándose de ustedes, ¿qué está pasando con ustedes? Pues pueden venir a mi propia fiesta. Yo me acuerdo que le envié la invitación. No dije que estaba por ir, pero solo pensé que estaban preocupados por nosotros y pensé automáticamente que podrían. Sí, tú eres mi amigo y te amo y sí me preocupo por ti. Sin embargo, no estoy de acuerdo en ir. Sin embargo, llevamos las personas contables por las cosas que nunca han pensado ir y hacemos un pasaje y por lo que hacemos de repente lo hacemos posible como lo hacíamos, pero no así se manejan las expectativas. Y este es el peligro de las expectativas cuando la conciencia de forma irrealística y creyendo en las expectativas que son tan fáciles de poder entender que sin darnos cuenta y por ende es importante que tenemos que clarificar las expectativas, identificar qué es lo verdadero. Si no tienes nada acerca de hoy, en nuestros siguientes minutos, quiero que comprendan lo siguiente, que muchas veces, muchos de los temas que tenemos nosotros en nuestras relaciones influyen en nuestras expectativas. Las expectativas, clarificar las expectativas es acerca de eliminar las confusiones, eliminar las narrativas falsas y también el dolor de cosas irrealistas que no podemos esperar a cambio. Por ende, nuevamente, si no toman nada y se alejan, quiero que toman esas cosas basándonos, claro, en los problemas que están con las expectativas. Porque las expectativas sanas clarifican las expectativas, son totalmente lo opuesto de la problemática que tenemos presente. Y aquí digo que cuáles son los tipos de expectativas que nosotros tenemos ahora son justas, pues las expectativas deben ser conscientes, deben ser realísticas, deben ser habladas y también deben ser acordadas. Les digo que si ustedes escribieron estas cosas, manténganlas en su bolsa, manténganlas y consérvenlas, guárdenlas en su espejo y miren y acuérdense acerca de sus relaciones y pueden entender, puede ser un cambio con sus hijos, puede ser un cambio con tus amistades y en sus propios grupos comunitarios. Muchas veces cuando vas a grupos comunitarios tienes todas estas expectativas y tenemos estas expectativas que tenemos por este grupo, pero solo porque lo han dicho no significa que estés de acuerdo con eso. Tenemos que hacer preguntas clarificatorias si estamos de acuerdo, esta es la respuesta y tenemos que tener la contabilidad del tema. Las expectativas a clarificar debe ser consciente y realístico y de acuerdo a eso tenemos que entender que una expectativa solamente es válida cuando es mutuamente acuerdo, hay un mutuo acuerdo y tenemos entendimiento claro de el mismo espacio para poder entender y comprender y dirán, bueno, me encuentro aquí, sigo pensando en todas estas cosas y digo, cuando hablamos de relaciones como en la vida, esto y todo esto es tanto trabajo. Y sí, ser un adulto tarda mucho trabajo y es mucho trabajo. Crecer de forma espiritual, emocional, toma mucho trabajo. Las amistades toman mucho trabajo. Los matrimonios toman mucho trabajo. Salir con alguien toma mucho trabajo. Y tarda mucho tiempo de trabajo para continuar viviendo lo que tenemos el llamado a hacer. Y para muchos de nosotros, de manera afectiva, poner en la palabra y comenzar a vivir una teología fácil de las relaciones y solamente crecemos de manera espiritual, emocional y maduramos. Esto es lo que quiero sugerir, que toma práctica y entendemos que es un pasaje. Y sí, tenemos muchas interpretaciones y todos lo hacemos. Tenemos interpretaciones y lo que digo es que podemos continuar y poder exponer esas cosas en nuestra vida, tener conversaciones claras y clarificar las expectativas. Y mientras seguimos creciendo en lo que queremos que sea Dios y mis relaciones sean verdaderas.
La esperanza es que practicamos estas cosas y podemos creer estas cosas. ¿Cómo puedo cambiar mi forma de ser si llamas mi atención hacia dónde vamos a ir? Si tomas mi atención hacia dónde puedo tener todas estas intervenciones para poder detener y dejar de malinterpretar y me das la fortaleza, Dios, para tener conversaciones y la motivación de tener conversaciones y conocer que tú estás conmigo y que tú estás para mí, que tú también quieres ver mis relaciones saludables. Ayúdame a comenzar a clarificar el tema de las expectativas. Yo dejar de asumir y tener conversaciones y comienzo a clarificar las expectativas. Quiero que pensemos en dos cosas. Si van a subir comentarios, quiero que procesen. Es, quiero que consideren todas las relaciones y las áreas de su vida, entre su trabajo, su familia, entre los niños, entre sus hermanos, sus familias extendidas, su iglesia, amistades, sus compañeros. Quiero que consideren todas las dinámicas relacionales que existen en sus vidas. Quiero que se pregunten esta consulta: ¿cuándo tendrían o entenderían con las expectativas que confundan al dolor y el luto? Pueden preguntarle a Dios que le ayude con esto esta semana, donde podemos entender o sus expectativas los lidera a las confusiones y al dolor. Y las cosas pueden ser diferentes por el poder del Espíritu Santo, por invitar a Dios de regreso a estas situaciones y traer la situación más a una realidad, en una narrativa. Esa es la segunda pregunta que quiero que se hagan. ¿Qué sucede cuando Dios no cumple tus expectativas? ¿Qué pasa cuando Dios no cumple tus expectativas y sus compromisos puedan ser impactados en la forma en cómo te relacionas con las personas? Si amar a Dios y amar a otros está conectado, no puedes separarlo a los dos. Me pregunto si hay frustración o resentimiento en contra de Dios, porque esto es lo que sé. Cuando vivimos nuestra vida en nuestro espacio, hay muchas expectativas puestas a Dios. Dios quiere que las cosas sean de esta manera, que se vea así. Y esto puede ser, y no quiero entender esta parte, no quiero alejarme de esto porque lo único que sé, Dios, es que es frustrante, porque las cosas no van como yo esperaba que fueran o incluso como quisieran. Entonces no sé qué hacer con eso y muchas veces crea frustración. Y espero que Dios realmente sepa lo que está pasando y con lo que estamos haciendo. Quiero recordarles hoy que Dios es el que está en control. Muchas veces pensamos que estamos en control de nuestra propia vida y no haríamos más que tener la respuesta de todo y que todo funcionara de la manera que quisiéramos, pero eso normalmente no sucede. Incluso cuando nos rendimos nuestra vida ante Dios, Jesús no todo el tiempo hace todas las cosas que nosotros quisiéramos que hiciera. Y eso no es porque está para alejarse o pecar en contra de nosotros, nos hace sentir mal o que tenemos que probar un punto. Es porque Dios nos ama y se preocupa por nosotros y sabe que es lo mejor para nosotros. Y muchas veces Dios no nos da lo que queremos y eso es una cosa buena, porque hay cosas que oramos y su vida Dios te ha dado, seríamos completamente profundos y muchas veces las buenas nuevas de Dios es que pedimos por cosas que queremos y muchas veces Dios procede a darnos las expectativas y es algo bueno también que nos trae a nosotros que todas nuestras frustraciones de tratar de descifrar todos que Dios no quiere que seamos, porque nos rendimos nuestro luto. Probablemente si nos liberamos de la forma en cómo seremos para que cuando nos liberamos, por eso podemos llegar a un punto de sanación y volvernos conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida ahora y en todo momento. Que mientras libero esas cosas y dejo que las cosas vayan como quisiéramos, experimento su cuidado, su paz, su fortaleza, tengo la esperanza y sana nuestra vida en una forma restauradora en mi vida. Y saben que nos abre a la verdad de hoy en día, de que Él todavía es bueno y aún así puede confiarse de que Dios está alejándose con nosotros,
con el propósito de que yo pueda continuar siguiendo su vida y confiar en Él. Yo sé lo que puede ser eso para ustedes y no sé dónde deben llevar ese siguiente paso usted, pero se puede inclinar en la forma en como Dios está obrando en su vida y nuestro equipo de oración va a estar presente y responderemos a Dios en el tiempo de oración, pidiéndole a Dios, Dios, yo creo en la forma en cómo trabaja en mi vida, doy gracias en lo que tienes para nosotros, tienes nuestra intención. Dios, incluso mientras tú estás con nosotros en nuestra vida, hay áreas en las que puedo ser abordado de maneras diferentes, pero no debemos ser abrumados ni sentirnos incómodos. Dios, podemos tomar mucha paz en saber que tú estás con nosotros y que tú quieres lo mejor para nosotros, y no solamente para nosotros, sino que también para nuestras relaciones. Así que, Padre, nos abrimos ante ti, te invitamos para pedirte la ayuda y te agradecemos porque no has terminado con nosotros, porque tienes más para nosotros. Dios, te pedimos que pueda guardar hoy y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.